En este video tratamos las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo crear copias de piezas o ensamblajes a partir de dibujos que están vinculados? ¿Cómo se sustituyen las piezas en un dibujo o en un conjunto? ¿Cómo se insertan las piezas en un conjunto? Eso es lo que vamos a tratar en esta parte. Para ello voy a mis montajes, ahí tengo uno cuyo nombre tiene algo con cross. Este es un montaje de ZW Soft. Lo he introducido en Gain Collaboration, alguno lo conocerá. Se trata de una unión en cruz. Este conjunto se compone de piezas individuales. Aquí en las referencias puedo ver qué partes son. Y, este conjunto, cuando lo busco, también tiene un dibujo que le pertenece. Eso significa que cuando lo busco también tiene un dibujo que le pertenece. Ambos archivos son accesibles. También puedo buscar cross y luego encontrar los archivos y los componentes individuales. De acuerdo. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero copiar este grupo. Es decir, me vengo aquí y elijo copiar este grupo. También quiero copiar el dibujo asociado. Todas las piezas que están en este conjunto también se asocian. Primero sin copiarlos. Si no, podría marcarlo aquí. Entonces los archivos también se copiarían. Voy a decir, copiar. Ahora el grupo se copia en un segundo plano, el archivo se crea, el dibujo se copia, se crea. Y ahora mismo tengo este conjunto de datos aquí. Quiero abrir este. Aquí lo muestro de nuevo. El dibujo también se abre con permisos de escritura. El ensamblaje está cargado en ZW3D y ahora lo tengo disponible aquí. Como he dicho, copia, puedo trabajar con este archivo, es decir, tiene permisos de escritura y puedo hacer mis cambios. Bien, no hay problemas al insertar componentes. Nos venimos aquí y seleccionamos Insert. Encontramos la placa de montaje que hemos creado, la seleccionamos. Nos vamos a Select. Tenemos que seleccionar y lo colocamos como procede. Así que, lo pondré ahí. Bien, podemos colocarlo justo donde lo queremos. Además, existe la posibilidad de sustituir un componente. Y ahora quiero hacer una copia de este elemento básico. Por lo que selecciono Replace, selecciono este elemento básico y entonces Gain me pregunta, ¿por qué elemento quiere reemplazarlo? ¿Quiere iniciar su búsqueda de Gain, encontrar otra pieza existente? ¿O simplemente quiere hacer una copia de esta pieza? Digo que no, que quiero hacer una copia. La pieza y el dibujo se copian. Lo voy a llamar Base New. Es una pieza de fabricación y se guarda. Así, se copian el dibujo, el conjunto y el componente y el dibujo. En mi grupo, el nuevo componente copiado se va a sustituir. Por supuesto, tiene la referencia del dibujo que se ha copiado anteriormente. Y cuando hago doble clic sobre él, estoy en este componente y puedo editarlo y cambiarlo. Es decir, si seleccionase Extrude, pondría una capa aquí en esta superficie y simplemente dibujaría un rectángulo de 300 por 200. Así es como debería ser. Me gustaría añadirlo. Bien, puedo añadir más agujeros aquí y demás elementos. Hagamos eso ahora. En esta superficie también me gustaría sobre 0 poner 240 por 250. Bien, hago un boceto e inserto agujeros. Realmente no necesito explicar esto. Como usuario, conocen ZW3D. Saben cómo establecer un arco y demás. Por lo tanto, esta es mi nueva placa. Y esta placa ya la he intercambiado en este montaje. Puedo decir, por ejemplo, ahora, muéstrame el dibujo de la placa.
Entonces estoy aquí en el dibujo de la placa. Sí, exactamente. Volvemos a la pieza y pasamos de la pieza a mi montaje. Actualizamos, porque hemos cambiado cosas. Esto ya lo hemos visto. Entonces, todo está todavía bien, acabamos de verlo. Acabo de insertar mi placa de montaje. Esto quiere decir que, si ahora quiero embridarlo, en realidad no tendría que explicarlo porque ya sabemos cómo funciona. No quiero centrarme en explicarlo. Esto es ZW3D, y ya sabemos cómo funciona. Así que, otra cosa hecha. Esto quiere decir que mi placa de montaje también está unida aquí. Mi componente está ahí. Bien, si ahora compruebo mi pieza o también el dibujo, lo mismo es, o abro el dibujo desde el nuevo grupo. Quizás podamos verlo también, que por supuesto se reemplaza en ese punto. Eso significa que los componentes también están. También se ha copiado. Ahora voy a comprobar el dibujo. Exacto. Parpadea un poco, se guardan los datos, se crea la vista previa y luego se cierran los datos. Ahora lo recuperamos. Sí, y entonces todo vuelve a su sitio. Así, acabo de abrir el dibujo por separado. Esto significa que ahora podemos comprobarlo. Entonces, lo tenemos. Vuelvo a entrar en Game Collaboration y miro los archivos que se han creado hoy. Vemos este conjunto copiado, que ya vemos abajo. En la vista previa o en las referencias también aparece la placa de montaje. Por supuesto, este nuevo dibujo de la placa también encaja en este punto. Aquí está esta placa copiada que acabamos de crear a partir del montaje, o mejor dicho, creado una copia y también el dibujo. Esto significa que puedo copiar fácilmente ensamblajes en ZW3D, copiar componentes dentro de los ensamblajes y también intercambiar cosas entre sí de forma referenciada. Los enlaces permanecen intactos, los dibujos saben a qué componentes tienen que acceder. Esto es muy fácil en Game Collaboration. Y sí, con poco esfuerzo. Todas las referencias encajan y funcionan y también se reajustan. Es decir, si ahora miro y digo que este componente de aquí es mi placa de montaje, ¿dónde más se utiliza? En primer lugar, por supuesto, en el dibujo. Pero también en el montaje en el que acabamos de instalarlo. Si ahora cojo mi montaje y digo, muéstrame la lista de piezas, funciona igual. La nueva placa base está ahí, pero también esta placa de montaje. Eso significa que no tengo que hacer ahí nada en absoluto. La lista de piezas se crea automáticamente. Todo encaja y funciona, como he dicho, de forma muy sencilla y lógica. Y eso es lo que quería mostrar en este video. Con lo que, cómo copio los ensamblajes y los componentes, cómo se trabaja en el grupo de montaje, cómo se sustituyen las piezas del conjunto. Bueno, ya sea manualmente, diciendo que busque una nueva pieza, selecciónala, reemplázala. O, por ejemplo, crear una copia de la pieza directamente desde el conjunto. Entonces se sustituye. Funciones súper sencillas y, eso sí, comprensibles para todos.